Debo comenzar diciendo que nunca he sido muy fan de las historias con temática de superhéroes, pero con Boku no Hero y Vigilantes me sucede algo especial. Pues el universo en el que estas están plasmadas me envuelve y atrapa mi atención haciendo que quiera saber más del mismo, de las tramas y conflictos que tienen lugar en la sociedad en la que se desarrollan sus personajes. Así que sí, soy fan de la obra del mangaka Kohei Horikoshi, refiriéndome a la parte que ya conozco de la misma, es decir, los mangas y animes de Boku no Hero Academia y Vigilantes, específicamente. Sin embargo, estoy consciente de que no todos comparten este mismo gusto y admiración por dichas series, ya sea porque simplemente las historias que en ellas se plasman, así como la manera de contarlas y sus personajes no son de su agrado. Porque las mismas les resultan genéricas, porque consideran que éstas no están bien construidas ni adecuadamente elaboradas, o porque los mensajes e ideales que las mismas desean transmitir no son ni han sido correctamente comprendidos. Es por eso que en este video quiero hablar acerca de los que para mí son los mensajes centrales y esenciales que nos deja Boku no Hero, cuyo anime está próximo a terminar, y también Vigilantes, cuyo manga ya finalizó pero cuyo anime está por estrenar su segunda temporada. Pero antes de comenzar, quisiera recordarles que cuento con más videos de otras series y que también seguiré subiendo contenido tanto de series como de películas y de otros temas sociales y culturales que puedan surgir. Por lo que si este video resulta de su agrado, me ayudarían mucho dándole like, compartiéndolo y suscribiéndose al canal, para que así este proyecto pueda seguir creciendo, y ahora sí sin más, adentrémonos en el tema del cual trata este análisis. Como dije anteriormente, en este video quiero centrarme en las ideas principales y los mensajes que a mi parecer se nos han querido hacer llegar a través de estas obras, y sé que también como lo mencioné, hay otros aspectos que se les critica mucho a estas series como lo son algunos de sus personajes y el desarrollo que tienen los mismos, la forma en la que se cuentan las historias que conforman la trama, la construcción del mundo en el que éstas tiene lugar, e incluso algunos aspectos técnicos como pueden ser el diseño de varios personajes o la paleta de colores utilizada. Pero personalmente pienso que muchos de estos aspectos son meramente subjetivos, pudiendo gustarnos o no los elementos que componen el universo en el que la historia tiene lugar o el diseño de X o Y personaje. Y eso no significa en lo absoluto que dichas cosas sean buenas o malas. Por otro lado, hay factores como la calidad narrativa y la coherencia con la que los argumentos de la historia se nos están contando, o el desarrollo y la caracterización de los personajes. Que sí que podemos decir objetivamente que los mismos están bien o mal construidos, si estos hacen que la historia se sienta real y orgánica y si están correctamente elaborados o no lo están. Y siendo honesto, la verdad es que concuerdo con quienes critican al universo de BNHA, siendo Vigilantes parte de este, por algunos de esos elementos objetivos ya mencionados. Es un hecho que ambas obras cuentan con muchas falencias en su haber, tanto en el aspecto narrativo y argumental, como en la construcción de su universo y en el desarrollo de varios de sus personajes, encontrándose bastante lejos de ser perfectas. Así que el objetivo de este video no es defender a dichas series de todas las críticas que reciben en distintos aspectos, sino enfocarme en aquellas críticas que afirman que el mensaje de las mismas no tiene sentido o que este fue cambiando conforme fueron avanzando sus tramas, y también en aquellas que directamente han tergiversado los valores, mensajes e ideales que a través de estas Horikoshi ha deseado transmitir. ¿En qué consiste ser un héroe? Según lo dicho por Almaeta Izuku, la mayoría de las historias de los héroes inician con las palabras, mi cuerpo se movió por sí solo. De igual manera en relación a ser héroe, Deku expresa que, entrometerse cuando no se debe, es la esencia de ser un héroe, y que, él desea convertirse en un héroe que sea capaz de salvar a los demás con una sonrisa. Y asimismo, Nokuldoster dijo, tú tienes esa bondad dentro, Koichi, eres alguien que nunca pierde el chance para ayudar a otros, no necesitabas que yo te dijera lo que deberías hacer. Siempre tuviste la respuesta. Tú eres de esa fracción, la que nació con una inquebrantable bondad, un verdadero héroe. Mi héroe. Siendo que todas esas frases tienen algo en común, la voluntad de ayudar a los demás, el deseo de verlos felices y poseer un corazón cálido y bondadoso a pesar de las circunstancias que existan o hayan existido a tu alrededor. Y asimismo, podemos afirmar que estas tres condiciones están presentes no solo en los protagonistas de ambas series, Koichi y Deku, sino en varios otros personajes más dentro de su universo, como All Might, Mirio, Tensei y Tenya Ida, Tsuyu, Popstab,
Kirishima, entre otros, pero seguramente que también muchas otras personas son poseedoras de las tres cualidades antes mencionadas, pudiendo desempeñarse las mismas tanto como héroes, vigilantes o ser incluso personas civiles. Y es que Noctleduster también le dice a Koichi, que se les ha enseñado que ser un héroe es contar con una licencia profesional, un traje llamativo y deslumbrantes poderes, pero que esa no es la verdad. Aunado a ello al final de la obra, Tokoyami afirma que los héroes son figuras destinadas a ir desapareciendo con el tiempo. Y son este tipo de frases que se plasman a lo largo de ambas series, y la existencia de personajes como Stein y Shigaraki, a través de los cuales Horikoshi desea transmitir lo que a su perspectiva constituye la esencia misma del heroísmo y en lo que realmente consiste el ser un héroe. Al inicio de la serie, Izuku Midori ya soñaba y fantaseaba con convertirse en un superhéroe como All Might, fuerte y todopoderoso, capaz de tranquilizar a todos solamente con su presencia y de vencer y superar a todos los obstáculos y villanos que se interpusieran en su camino, al mismo tiempo que también lograba salvar a las personas. Pero una vez que supo que había nacido sin un quirk, su sueño parecía comenzar a esfumarse lentamente aunque él hiciera todo lo posible por preservarlo y mantenerlo latente en su interior. Pero después del incidente ocurrido con el villano de lodo estaba finalmente listo para dejarlo ir y empezar a dirigir su vida por otro sendero. Pero entonces es allí que el héroe número 1, quien había sido su principal ídolo e inspiración durante toda su vida, le dice la frase que cambiaría esta para siempre: tú puedes convertirte en un héroe. Y a partir de ese momento, Izuku pondría toda su energía y voluntad para lograr el tan anhelado propósito que había tenido desde su infancia hasta ese día. Sin embargo, es a través de distintas situaciones que van surgiendo en su travesía, que se da cuenta no solo de que es una persona muy distinta a Omar y que por ende, el viaje que va a emprender será muy distinto también, sino que la forma en la que él imaginaba que era el ser héroe y dedicarse a ello, es bastante diferente a lo que esto es en realidad. Porque desde que Deku adquirió el One for All, prácticamente todo el tiempo tuvo la misión de protegerlo y de luchar contra la Liga de Villanos. Hubo algunos arcos de la serie, como el Festival Deportivo, el entrenamiento con Endeavor o el enfrentamiento contra la clase B, cuya trama no giró alrededor de ello y en los que pudo explorar más acerca de todo lo que conlleva dedicarse a ser un héroe, experimentando también distintos ambientes y facetas de esto. Pero primordialmente y en esencia, Deku siempre tuvo una misión en concreto que era no solo proteger el One for All, sino romper la cadena de odio y destrucción que se había formado alrededor del mismo a causa de All for One, teniendo para ello que acabar con este último y con su sucesor, Shigaraki Tomura, haciendo que el poder que estaría protegiendo durante ese tiempo también desapareciera al final. Él aceptó esta misión, la cual llevaba de la mano junto a su vida de estudiante y de aspirante a convertirse en un héroe, pero con el tiempo y sin darse cuenta. Esta pasó a ser el eje central de su vida y de su historia durante el año y medio que duró esta situación, no porque lo disfrutara ni porque fuese lo que más deseara, sino porque era lo que tenía que hacer. Y es que de eso se trata en realidad ser un héroe, no de hacer lo que más te gusta, brillando mientras te aplauden por vencer a la amenaza de turno, experimentando ataques cada vez más poderosos y portando trajes cada vez más vistosos, sino de hacer todo lo que se necesite y esté al alcance para procurar el bienestar de los demás y proteger el bien común. Una vez que Deku entendió esto, dejó de romantizar el ser uno como lo hacía desde que era pequeño hasta el inicio de la serie. Dejó de ser para él un sueño infantil como puede ser para otros niños el convertirse en celebridades o astronautas. Y pasó a verlo como lo que en realidad es, la misión de ayudar a quien lo necesite, de la forma en que sea posible y siempre que sea posible. Dándose cuenta también que justamente, era esa su verdadera vocación, la de ayudar, inspirar y guiar a otros. Por eso, no le afectó demasiado el perder el One for All y saber que quizás no podría volver a luchar e ir a misiones junto a sus compañeros, pues había ayudado a restaurar la paz y la armonía en el mundo, haciendo posible que todos fueran capaces de ver un mejor futuro en el horizonte, y eso es lo que a su corazón de héroe le hacía feliz. Y quizás podría parecer que Horikoshi fue muy duro con su protagonista al dejarlo sin quirk y sin la posibilidad de ser un superhéroe durante mucho tiempo, para después hacer que sí pudiera desempeñarse como uno gracias al traje que le obsequiaron sus compañeros, pero que de igual forma éste decidiera seguir siendo maestro. Pero honestamente, no puedo imaginarme de otra manera a Deku que como se nos mostró en el epílogo del manga, simplemente siento que su carácter, formado en gran parte por las experiencias que le tocó vivir, hacen que deba dedicarse inevitablemente a la docencia, siendo la historia una materia que se presta para compartir tanto sus conocimientos como sus experiencias.
Y también reflexiones que pueden motivar y servir como inspiración para las nuevas generaciones. Y dejando a un lado también el hecho de que tanto Toshinori como Aizawa, sus dos mayores ejemplos a seguir durante su época de estudiante, también se han dedicado a la docencia. Nuestro protagonista comprendió que aunque ya no le fuera posible continuar siendo un superhéroe, eso no le privaba de poder seguir siendo aún un héroe ejemplar. Un héroe que sin poderes ni habilidades extraordinarias podía ser capaz de ayudar, proteger y orientar en todo cuanto le fuera posible a las nuevas generaciones. Por ello, el que posteriormente rechazara la propuesta de ir a trabajar como héroe en la agencia de Bakugo tiene un muy simbólico significado. Pues con ello demuestra una vez más que ha dejado atrás al niño que se emocionaba con ver a un superhéroe e imaginarse ser como él, y también al adolescente que siempre anhelaba medir fuerzas y competir contra Kacchan. Pues ahora es un adulto que desea ser héroe de la mejor forma en que pueda hacerlo. Y es gracias a la experiencia que tuvo con Shigaraki, que pudo darse cuenta de que la escuela y el salón de clases son también un importante campo de batalla, uno mediante el cual es posible el salvar, cuidar y proteger a muchos adolescentes y niños que piden y necesitan ayuda de distintas maneras. Un caso similar es el de Koichi, quien desde que tuvo oportunidades para ayudar a los demás de la forma en que le fuera posible nunca las desaprovechó a pesar de tener un don bastante simple y no en extremo poderoso, al cual solo se le puede sacar más potencial si se le entrena bien, y aunque casi nunca tomó el rol principal en las peleas que libraba junto a Knuckle Duster y Pop Stap, su apoyo siempre fue indispensable para asegurar un buen resultado, demostrando que tampoco es necesario poseer una fuerza extraordinaria ni acaparar los reflectores para llegar a ser considerado un héroe de verdad. Siendo sincero, no pensé que al final del manga este se convertiría en un héroe de forma oficial, creí que continuaría transitando el sendero del vigilante, protegiendo al vecindario de las amenazas que se esconden entre las sombras. Pero el que finalmente haya cumplido su sueño de convertirse en uno también fue una buena conclusión para su historia, trabajando de la mano de Captain Celebrity, a quien nuestro protagonista le hizo ver que la verdadera esencia del heroísmo reside en la sencillez y la voluntad de sacrificio, gracias a lo cual éste pudo convertirse en un mejor héroe y en una mejor persona. Y pese a que seguramente The Askecrawler no se convertirá en el superhéroe más famoso y poderoso sino más bien en el apoyo de Captain Celebrity, eso no lo hace menos héroe ni niega el hecho de que su ayuda y voluntad de salvar y proteger a quienes lo necesiten sea igual de valiosa e indispensable que como lo fue en su época de vigilante, siendo que también cuenta con la astucia, agilidad y capacidad de análisis necesarias para enfrentar y derrotar a enemigos más fuertes y poderosos que él, tal y como lo hace Spider-Man, por poner un ejemplo. Entonces está más que claro que el mensaje de la obra de Horikoshi nunca fue que lo importante es ser un héroe poderoso y reconocido, ni el número uno en el ranking de los héroes más populares. Como muchos afirman que eso era lo que la serie nos quería transmitir en un inicio y que con el final de BNHA se contradijo por completo este mensaje. Pero como digo, es bastante evidente que no es así y que si prestamos bastante atención a la historia desde el comienzo podremos darnos cuenta de esto, pues Deku no acaparó siempre los reflectores. No tiene la personalidad típica de la mayoría de superhéroes principales y protagonistas del shonen y muchas veces no era el eje central de las tramas y conflictos que se suscitaban, cosas que al igual que la historia de Koichi, personalmente considero que sí son bastante originales e innovadoras en las historias de este estilo, pero entonces, ¿por qué gran parte del tiempo de la serie se centró en el hacerse más fuerte, las batallas y los poderes destructivos y vistosos? Bueno, pues porque de una u otra manera, esto es un shonen de peleas y debe ajustarse a los estándares establecidos para las historias de este estilo y así lograr llegar a tener éxito, que es lo que los autores normalmente desean para sus obras. Y hay cosas en Horikoshi que son evidentes, además de que le gustan los conejos y los zapatos rojos. Y es que hizo a sus dos protagonistas así a propósito, como digo, ninguno de ellos son el típico héroe shonen alegre, valiente y carismático, sino que ambos son chicos tímidos y un tanto retraídos que poseen inseguridades y miedos, pero también gran inteligencia y capacidad de análisis, y sobre todo, un corazón bondadoso y desinteresado que siempre estará dispuesto a velar por quien lo necesite, anteponiendo el bienestar de los demás sobre el de ellos mismos. Pero, ¿por qué entonces al inicio de Boku no Hero se dijo que esta sería la historia de cómo Izuku se convertiría en el héroe número uno?
Pues, se dice que esto fue en realidad un error de traducción, pues lo que él dijo literalmente en la versión japonesa fue que esta era la historia de cómo se convertiría en el mejor de los héroes. Pero para el caso, ambas afirmaciones vendrían siendo casi lo mismo, aunque la expresión número 1 hace más referencia al puesto en el ranking de héroes, cosa que en el final del manga se nos muestra quiénes están en cada posición. Pero siento que esto se hace más que todo como un dato adicional, que si bien también es importante, ya que no se puede demeritar el trabajo de héroes como Soto y Mirio, es precisamente el manga en su capítulo 430 en el cual Deku afirma que esa es la historia de cómo todos llegamos a ser los mejores héroes. Y aunque personalmente concuerdo con All Might, cuando éste expresa al final de la batalla contra All for One, que para el Deku siempre será el mejor de todos los héroes, cosa que también lo es para mí, ya que después de todo, es gracias a él que se pudo finalmente acabar con la amenaza tanto de All for One como de Shigaraki, quienes constituían el mayor mal conocido hasta ahora para el mundo y la sociedad de héroes. Además de haber salvado innumerables vidas al evitar que Tomura destruyera Japón, y no solo en la batalla final sino a lo largo de la serie, entre las que cabe mencionar a Kota, Eri y Tenya. Pero pese a la opinión que yo pueda tener, el mensaje real de la serie es que, todo aquel que es capaz de darlo todo por ayudar, salvar y proteger a los demás cueste lo que cueste, ya puede ser considerado el mejor de los héroes. Independientemente de si se es un profesional, vigilante o civil, siempre que estés dispuesto a ayudar a otros sin esperar nada a cambio y anteponiendo sus necesidades de las tuyas, ya puede decirse entonces que eres un héroe. Y quizás en donde se concentra totalmente el mensaje puntual de la obra de la forma más simple y sencilla, es en el panel en el que Izuku le dice a Dai, no te preocupes, justo ahora, intentaste ayudar a ese niño, ¿verdad? Agradezco el que hayan llegado hasta esta parte del video y espero que el mismo haya sido de su agrado. Recuerden que también pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Soy Sebas Kun y nos vemos hasta la próxima.